En Élite Radiovisión comienza Justicia para Todos, presentado por José Manuel Carrión. Buenas tardes, este programa es Justicia para Todos, estamos en Élite Radio. Es un programa patrocinado por Isbilex Abogados que pueden seguir a través de nuestro dial 100.8 de la FM, así como nuestros canales de YouTube y Facebook. Les recomiendo que se suscriban a estos canales porque así podrán seguir toda la programación mediante las alarmas que se les vayan proporcionando. Este programa, como les digo, es un programa dedicado a la justicia y no hay más justicia en este momento que la de plantearse cómo está la sanidad, porque realmente es un problema que nos acucia a todos y que realmente, pues, para todos es trascendental y fundamental. Nada más que decirle que hoy tenemos a una persona que está al pie de la batalla. Tenemos aquí al doctor Javier Gutiérrez Caracuel. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado. Me encanta la radio y me encanta el cuadro que tenéis ahí. Muy impresionante. Perfecto, pues es un cuadro que tiene su historia, Ya te la contaré. Ya te la contaré. Y también nos acompaña José Manuel García Bautista, que es personal de la casa y que está habitualmente en los programas, en algunos programas y en los suyos propios, y que está aquí para acompañar a Javier. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes. Encantado también de haber conocido hoy al doctor. No tenía el gusto, pero bueno, muchas veces tenemos una imagen de los facultativos un tanto seria y demás, y bueno, Javier ha sido una grata sorpresa. Pues sí, la verdad es que mi sorpresa no es así, porque yo lo conozco desde hace 40 años. Efectivamente. No es tan grata ahora, es grata desde siempre, porque realmente lo considero entre mis amigos, a pesar de que hace mucho tiempo. La verdad es que sí, que somos una generación que empezamos desde chiquitito, chiquitito en el colegio. Efectivamente. Gente muy interesante, además. Y fíjate, ahora nos une un poquito todo esto, porque realmente queremos hacer llegar a la gente ciertas cosas, ¿no? Ciertos mensajes, porque estamos en una situación difícil, complicada. A ver, tú que estás a de esa batalla que se combate contra el coronavirus, ¿cómo sientes la situación? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo estoy preocupado como médico y como ciudadano en general. Estoy preocupado porque realmente nos enfrentamos a una guerra en donde es curioso, porque el ser humano se está enfrentando a una cadena de ARN como una envuelta, no es ni siquiera un ser vivo, es un coronavirus, que un germen, se puede decir germen, aunque no es un ser vivo, que es capaz de producir de todo, desde nada hasta todo. Entonces es algo nuevo, desconocido, y está provocando, y es cierto, colapsos y problemas de saturación de camas, de hospitales en todo el mundo, y muchos enfermos que están graves, sobre todo los más vulnerables. Entonces es una preocupación que lo tenemos que tener, porque además es importante esa preocupación para ser estrictos en las medidas de precaución, para tener precaución. Es importante estar preocupado para saber cómo tenemos que actuar, no tomárselo esto como si una cosa, un baladí. Eso está claro. Hay gente que yo creo que no se lo termina de creer todavía. Pero también quiero ser positivo y tengo esperanza por muchas razones en que esto se ganará como se ganaron otras muchas enfermedades infecciosas que asolaron a la humanidad, ¿no? Y bueno, a mí me preocupa no solamente ya la propia enfermedad en sí, ¿no? Sino también me preocupa mucho las secuelas que puede dejar esa enfermedad. Por eso es importante que los sistemas sanitarios funcionen bien. Y no sé, también las secuelas a nivel social, porque al final todo se imbrinca, la economía con la salud de las personas, porque igual que mata la COVID-19, te puede matar también un infarto de miocardio asociado a una situación de estrés por una ruina económica, problemas familiares, etcétera, ¿no? O te puede iniciar un desarrollo de un cáncer, porque está demostrado que al final tu propio organismo, que es complejísimo, tu propio sistema inmunológico, tus propias células, funcionan bien cuando hay un equilibrio emocional y un equilibrio en cuanto a
aspectos como ejercicio físico, alimentación. Entonces, si ese equilibrio se rompe por algún punto, al final, esto es como, por ejemplo, cuando a una madre se le muere un hijo. Yo lo he vivido, chicos que han tenido accidentes de tráfico y a los 2 o 3 meses esa mujer desarrolló un cáncer. Qué mala suerte, pero es porque nuestro propio cerebro puede, porque es al final el que manda señales probablemente de neurotransmisores a las células que hacen que una célula determinada empiece a crecer y se desarrolle un proceso neoplásico. Y por eso es tan importante el bienestar de la persona, tanto económico como un buen sistema de salud, familiar, etcétera. Y cuando ocurre una tragedia, que nos va a ocurrir a todos en algún momento de nuestra vida, ya sea que nos quedemos parados o que se nos muera un familiar, podemos intentar superar eso, superarlo con si tienes además un buen sistema inmune porque te has cuidado durante tu vida y tal, pues será más fácil. Y si además tienes apoyo y etcétera, pues entonces me preocupan las dos cosas, ¿no? La propia enfermedad y las secuelas, tanto En este momento te preocupa eso. En marzo, ¿qué te preocupaba? En marzo el problema fue que me preocupaba mucho más me sigue preocupando, pero es la protección del pero aquello era sobrevenido, ¿no? Claro, como nos cogió de sopetón prácticamente a todo el mundo. Aunque parece ser que también eso estaba ya circulando antes de que se hicieran las cosas, quizás algunas probablemente se hicieran muchas cosas mal en la gestión de la crisis en España, probablemente, y todo el mundo sabemos qué es lo que ha pasado. Y me preocupó, claro, nos cogió todo el mundo de sopetón, desconocíamos totalmente el comportamiento y las cosas que podía provocar este nuevo virus. Y entonces, por un lado, de hecho yo recuerdo al principio de la pandemia, estaba hablando ya de marzo, un poco antes de estado de alarma, que fue el 13 o el 14 de marzo, y yo recuerdo que prácticamente nadie llevaba mascarillas. En el hospital incluso muchas veces te decían, había gente que te decía, ¿qué haces con una mascarilla? Y entonces, hasta que empezó ya el mundo a moverse, las redes sociales y todo, y se vieron como los mecanismos de transmisión del virus, que se transmite por vía aérea, que transmite cuando tú respiras, exhalas aire, cuando tú estornudas, cuando tú toses, sabíamos cómo. Entonces ya la comunidad científica empieza a funcionar y empieza a ver, porque ese virus no solamente produce una neumonía, también te puede producir fiebre y punto, o también te puede producir un infarto de miocardio o una miopericarditis. O sea que cada vez la comunidad científica, entonces conocemos mucho más el comportamiento del virus y entonces estamos como más alertas. Y es muy importante estar alerta en el coronavirus y transmitir tranquilidad, pero también no banalizar las cosas. Precaución es muy importante. O sea que es un virus desconocido porque, ya te digo, hay una gran variabilidad clínica. Igual no sabes que lo tienes, porque eso además hay muchísimos asintomáticos. Yo estoy convencido que si le hiciéramos, si tuviéramos un test con una sensibilidad 100%, que no existe, ya sea de antígeno o para detección o la PCR o un test de serología de 100%, porque si lo hiciéramos a los 700.000, 800.000 habitantes que hay en Sevilla, o probablemente 1 millón, contando con el área metropolitana, a lo mejor resulta que hay un 40% asintomático. Entonces, el virus igual no tienes nada, que tienes un cuadro muy banal, que puede ser que tienes la nariz congestión nasal, o tienes fiebre un día y dolor de cabeza, o dolores musculares. Entonces son síntomas muy inespecíficos que te lo da un simple catarro. Entonces es difícil. De hecho, no sé si mucha gente sabrá que hay muchos tipos de coronavirus. Se conocen 7 tipos de coronavirus. Hay 4 que producen catarros comunes, que no tienen mayor, y hay otros 2 que fueron los que produjeron el síndrome respiratorio agudo allí en China también, en el 2002, por ahí, creo que fue. SARS-2, ¿no? El SARS-1, y después está el MERS, que sería en Oriente Medio, que tenía una mortalidad muy alta y que se quedó allí. Y ahora ha aparecido este nuevo, el SARS-CoV-2, que es el que se asocia a esta enfermedad, a la COVID-19. Entonces, la variabilidad clínica es muy dispar. Entonces, lo que hay que tener es sentido común. Si yo tengo fiebre, pues no me tengo que asustar que tengo el COVID, lo puedo tener, pero bueno, me tomo un paracetamol, o me tomo un antitérmico y me observo. Evidentemente, cuando ya aparecen síntomas de preocupación, que fundamentalmente es la dificultad respiratoria o el deterioro neurológico, pues entonces uno va al médico, a urgencia o bien. Eso es importante. El haber tenido un contacto con un paciente, con un amigo que es positivo, no significa que yo tenga el COVID. No implica. Hay mucha psicosis en la calle. Y entonces, hay mucha psicosis que también es entendible, porque es verdad que cada vez tenemos más ingresos en los hospitales, en Andalucía y en toda España.
y hay miedo por parte de la gente, porque es una cosa desconocida, pero hay que tranquilizar al personal, hay que tranquilizarlo porque no podemos parar el mundo, no podemos parar el mundo. Además, el control absoluto es imposible. Los virus están por todas partes, virus de la gripe, rinovirus, coronavirus, igual que hay bacterias, estafilococos aureus que te pueden matar en este mismo sillón, ¿no? O una persona puede ser tuberculosa y toser y coger la tuberculosis. O sea, no solamente existe la COVID-19, las enfermedades siguen existiendo. La patología cardiovascular mata a más personas que el coronavirus probablemente en el mundo, seguro, vamos. ¿Tú crees que en esa psicosis que vive la población con todo lo que es el coronavirus, si me contagio, si un asintomático, ¿tú crees que también influyen los medios de comunicación con esa avalancha de información? Sí. Yo creo que yo creo que hace falta que haya comunicadores o sea, los periodistas, los que se dedican a la comunicación, es importante saber comunicar bien las cosas y comunicar la verdad con estudios rigurosos. Tú no puedes, eso es muy importante, tú no puedes lanzar una noticia en las redes sociales o en una televisión concreta de que se ha visto que no sé qué, que resulta que la fake news. Entonces hay un bombardeo de noticias y mucha alarma, muchos números. Yo ya un poco veo la tele ya, pero veo tantos contagios. Bueno, vamos, a mí no me preocupan los contagios. Es importante tenerlos en cuenta desde el punto de vista epidemiológico, porque si tú te pones a pensar, esto es de sentido común. Cuanto más gente contagiada, como la capacidad de transmisión es muy fácil, pues más se puede infectar. Pero no hay que asustarse con los contagios. Lo que tengo que estar preocupado es con mi capacidad de atender a los que se pongan enfermos. Eso es fundamental. Eso es importante. O sea, yo me preocupo si yo tengo un sistema que soy capaz de afrontar lo que está pasando en cuanto a la disponibilidad de camas, si tengo que ingresar, en cuanto a personal sanitario, enfermería, médicos, etcétera, pues entonces no tengo que estar preocupado porque esa enfermedad es otra enfermedad más. Entonces, ¿hay que hacer más hospitales, Javier? Vale, hombre, desde el punto de vista, por supuesto, en Sevilla, como me voy a centrar en Sevilla, desde luego tenemos la provincia de Sevilla tiene muy pocos hospitales. Tenemos 5 hospitales: Virgen del Rocío, Virgen Macarena, Valme, Osuna y San Juan de Dios. Es que no hay más hospitales públicos. Casi 2 millones de personas. Después estamos los hospitales privados, que hay excelentes profesionales también, que ahora mismo están apoyando también al tema, porque también hay ingresos en hospitales privados, o están, digamos, sacando las castañas del fuego a la pública en cuanto a esas otras enfermedades que requieren una cirugía, porque ahora mismo ya se ha suspendido la cirugía urgente y no oncológica en Virgen del Rocío, porque es que no podemos permitirnos el lujo de quedarnos sin camas de UCI, porque si tú operas una válvula cardíaca necesitas la UCI, pues si puedes esperar un poco, pues tendrás que esperarlo. Hombre, si el enfermo se pone muy malo, tendrás que operarlo también al enfermo de la válvula, no lo va a dejar morir. Entonces, el problema es que existen enfermos de todo tipo. Pero entonces eso es lo que nos tiene que nosotros preocupar en cuanto al tema de la comunicación de los datos y tal. Contagios, no sé cuánto, 3.000 contagios en un día. ¿Cuántos han ingresado? Porque si a mí me dicen, por ejemplo, mañana, claro, que en San Lucas la Mayor ha habido, que son a lo mejor 8.000 habitantes, y hay 7.000 contagios, digo, ¿cuánta gente hay mala? Ninguno. Ya está, tranquilo. O sea que realmente me preocupa el número de enfermos. Entonces, ¿cómo evitamos que los contagiados provoquen más enfermedad? Evidentemente hay que seguir unas normas de precaución. Y eso yo creo que todo el mundo lo tiene que tener clara, que es ponerse la mascarilla, cuando es sentido común, cuando tú preveas que va a tener un contacto con otra persona, le pones la mascarilla, porque dificulta el mecanismo de transmisión, y además ya no solamente que lo dificulte, es que dice, tú pones que la mascarilla no me evita que toque el sillón que está el coronavirus, sí, pero también es importante en el proceso infeccioso la carga viral, o sea que si yo estoy hablando con una mascarilla, pues a lo mejor resulta que te va a llegar menos carga viral que si no la uso. Entonces la mascarilla es fundamental, el mantenimiento de una distancia de seguridad, sin obsesionarse, o sea, porque yo vaya por la calle y pase por al lado de un hombre, no pasa nada, pero evidentemente si voy a estar en contacto en una reunión con compañeros de trabajo, o pues mantener distancia hablando de 1,5 metros, igual que por desgracia tenemos que limitar los abrazos y los besos y las cosas, porque no hay más remedio. O sea, las mascarillas, el mantenimiento de la seguridad y después lavarse las manos. Lavarse las manos, no tocarse la cara, pero con agua y jabón, ya está. Esto de los hidrogeles, la historia, eso viene muy bien para el coche o te coge desprevenido, pero y lavarse las manos. Y ya está. Eso respecto es fundamental eso. Y después evitar los espacios con las aglomeraciones, los espacios concurridos.
El tema de los espacios cerrados es una cosa que yo insisto mucho, es muy importante abrir las ventanas porque, y mantener que haya aireación y evitar un contacto muy estrecho sin protección. Tú no te puedes poner a hablar y a pegar gritos con una persona que desconoce a menos de 1 metro, porque evidentemente tienes que mantener una cierta sentido común. Yo cuando yo me acerco a un enfermo y le tengo que ocultar, pues lo oculto por detrás, aunque tenga mi doble mascarilla, mis gafas, mi EPI, pero no, yo intento evitar cualquier exposición a las gotitas que echamos con la tos, con los estornudos. Y después están los famosos aerosoles, que en realidad los aerosoles son, hay muchos virus que están en partículas tan pequeñas que se supone que están en el aire. Pero es que es normal, igual que estará el virus de la gripe, o sea que tampoco vamos ahora entonces, ¿qué hay que hacer? Pues se ha demostrado que en sitios ventilados pues el riesgo es menor, y el riesgo menor no solamente de contagiarse, sino de una menor carga viral. Por eso yo, con respecto y me meto en otro tema, respecto al tema de las medidas de contención, hay básicamente dos grandes tipos de medidas, digamos, la restricción de la movilidad de la gente y la restricción de la actividad de las cosas, de las empresas. Entonces, es cierto que creo que el presidente del gobierno nuevo ha dicho que a los locales de estos hostelería, restaurantes y tal, a partir de las 11 se cierran. Bueno, pues por lo menos da una hora más para que, oye, tú no puedes cerrar el mundo, o sea, ahora tienes que cumplir las normas. Si tú tienes tu restaurante abierto hasta las 11, pues las ventanas que estén abiertas, las mesas separadas a una distancia prudencial. Si es que más riesgo tiene a lo mejor mi hijo que juega al fútbol en Gine. Hay que convivir con el virus. Hay que convivir. El virus no se va a ir. Es que es importante, porque yo creo que a la gente hay que transmitirle que nosotros vamos a estar con él y que él va a estar ahí y va a estar durante algún tiempo. Este virus ha llegado para quedarse. Endémico. Ha llegado para quedarse y se volverá endémico. Saldrá una vacuna y conoceremos más mecanismos de lucha contra él, porque cada día hay más investigación, está todo el planeta pendiente de este tema, ¿no? Y entonces ha llegado para quedarse probablemente, igual que pasó con el virus de la gripe H1N1, pero es que la bacteria que provocaba la peste, la Yersinia pestis, todavía no está erradicada y hay una zona endémica que es Madagascar. O sea que es que la peste famosa que mató a Estados Unidos también. En Canadá, es que esa epidemia mató en el siglo XIV al 100%, a casi más de 40 millones de europeos, al 100% del que lo cogía se lo mataba, porque además, entonces eso se lo decía a José Manuel, que tenemos la ventaja de que por lo menos sabemos que este virus te puede matar. Pero a lo mejor no te produce nada, o te produce un catarro de 3 días. O sea que no podemos entrar en el alarmismo, la psicosis y el miedo. Tenemos que seguir viviendo y saliendo de nuestras casas. Y por supuesto, tener en cuenta una serie de medidas de protección que ya lo acabamos de decir. Y después, reírse, comer bien, hacer deporte. Y para eso hace falta que la economía funcione algo. Porque todas esas cosas son las que refuerzan el sistema inmunológico. Es que este virus, el que con nosotros los enfermos que tenemos, que ingresamos en el hospital, que tenemos ahora mismo ya 150 y tantos ingresos de Virgen del Rocío, que estamos preocupados porque es un hospital grande, pero hay más enfermos por otras cosas. ¿Cuántas las que tenías ocupadas? Tenemos ahora mismo la octava, la séptima, la sexta, la quinta y la cuarta, creo que se abrió ayer, antes de ayer. ¿Cuántas? Y tenemos la UCI también está, y cada vez hay más ingresos. De todas formas, no es una cosa, ahora mismo está controlado el tema de los ingresos en UCI. Hombre, hay una ventaja también, este virus tiene una letalidad realmente baja. La letalidad es baja, lo que pasa es que claro, eso es importante, la gente no piense que por tenerlo la letalidad es muy baja en relación a puede tener dificultades después porque también deja secuelas. Efectivamente, un virus que por desgracia deja secuelas como por muchos procesos y que te puede, pero bueno, se sabe que puede dejar problemas de capacidad de respiración ventilatoria, porque puede producir una fibrosis pulmonares, o incluso problemas, sabemos que este virus, pero es que es bueno, cada vez sabemos más, sabemos que por eso se pone heparina en las plantas, pues sabemos que favorece los fenómenos tromboembólicos, que le puede producir una embolia pulmonar, incluso un infarto de miocardio, miocarditis, pericarditis, problemas neurológicos, pero no quiero incidir más en esto porque esas secuelas se pueden producir en cualquier enfermedad infecciosa, porque el devenir de una infección es muy dispar en función de cómo está esa persona. Por eso los más vulnerables son las personas mayores y las personas. El segundo factor, ¿tú sabes cuál es el segundo factor más asociado al pronóstico después de la edad? La obesidad. Es curioso, la mayoría de los pacientes, la mayoría de los pacientes que están en las UCI son enfermos mayores,
y muy obesos, obesidades mórbidas, muy importantes, ¿no? O sea que, porque muchas veces va asociado eso a otras patologías, la diabetes, hipertensión, cardiopatía isquémica, entonces hace que tu capacidad de respuesta a esa cadena de ARN con una envuelta, porque es una cosa que es que no llega a ser ni un ser vivo, pues se ve mucho más mermada. Pero bueno, gracias a eso, un punto positivo, la letalidad es baja. Lo que pasa que, claro, cuando se te muere un paciente, que también se mueren jóvenes, pero cuando se muere un paciente, porque algunos se mueren de 27 o de 38 años... Pero eso son las excepciones. Claro, que son las excepciones. Claro, son las excepciones, por supuesto. Tú coges las estadísticas y ves que te das cuenta que el porcentaje por debajo de los, a lo mejor 30 años, pues del 0, entonces, efectivamente... Pero a los jóvenes hay que decirles... Pero que, claro, porque que ellos, aunque... cuiden y se cuiden. Efectivamente, porque ese es el tema, es que, aunque todos sabemos que la gente más joven tiene un sistema inmunológico más fuerte, porque la propia edad, tú cuando vas envejeciendo, pues se van entregando los órganos por ser poderoso, igual que con una disfunción eréctil o hay un problema de la espalda, pues entonces ¿qué pasa? Los jóvenes no se enferman tanto y si se enferman no tienen la gravedad de ver, pero si son transmisores de la enfermedad. Entonces hay que decirles a ellos expresamente, hay que implicarlos muy bien, porque la juventud quiere salir, quiere divertirse, como hacemos nosotros después, como hace todo. Entonces, pues tienen que colaborar en mantener esa distancia de seguridad, evitar las aglomeraciones, las famosas botellonas, y poder usar las mascarillas por sus propios semejantes, por su padre, por su abuelo. Digamos, ¿verdad? Bueno, yo no puedo, creo que la culpabilidad de los jóvenes en general, pues también hay muchos adultos más mayores que también se reúnen en una casa de rocío, en una fiesta, 50 personas. O sea que realmente no podemos cargar todas las tintas sobre la gente joven. Es verdad que la gente joven necesita salir. Yo tengo 6 hijos y mis hijos mayores pues tienen cuidado, pero muchas veces quedan y no, pues tienen que darse cuenta de que no pueden quedar más de X personas, si quedan en sitios abiertos y protegerse ellos mismos, porque van a proteger a sus propios familiares, concienciarlos más a ellos, porque están en una edad en donde es más difícil, no tienen la perspectiva nuestra, ¿no? Eso es fundamental, pero que es una enfermedad, claro, ¿qué pasa? Cuando muere una persona joven, que también se mueren, porque a lo mejor resulta que se murió un chico en Barcelona, pero era asmático, tal, entonces, suele haber la patología de base, o bien que no se detectó adecuadamente cuando acudió a urgencias, por el motivo que fuera. Heredad, digamos, enfermedades que vienen de atrás, que ya tenía esa persona. Muchas veces, la mayoría de las veces la gente joven suele tener una patología de base, normalmente. Llega la vacuna va a tardar. Hay que vacunarse, no hay que vacunarse. ¿De qué? Porque todo el mundo habla, ¿verdad? Que si la vacuna china, que si la vacuna rusa, que si son... Sí, ahora mismo hay mucha información de... confuso todo, ¿no? Bueno, está todo el planeta dándole vueltas a tratar de sacar la vacuna, que sería la forma más eficaz no existe realmente, mira, si te digo la verdad, no hay nada frente a los virus. No hay ninguna enfermedad virásica que se cure, ninguna, no hay tratamiento para nada, están las vacunas. El único que cura la enfermedad virásica. No existe un antibiótico para nada. Hay algunos fármacos, por ejemplo el aciclovir para el herpes zóster, que sí te puede ayudar, o el aciclovir para otro tipo de virus, sistema inmunológico, pero que los virus tienen la peculiaridad es que no hay tratamiento. O sea, esto es un sistema inmunológico y la vacuna cuando surja. Entonces, surgirá, ¿cuándo va a surgir? Ahora mismo hay varios estudios importantes de varias farmacéuticas, la vacuna china, como tú dices, Moderna, la rusa, tal. Pues ahora mismo hay que dejar que sigan haciéndose los ensayos clínicos, porque evidentemente la vacuna, tan pronto como se especula, yo no creo que salga, porque tiene que salir con los máximos niveles de seguridad. Tú no puedes comercializar una vacuna por todo el planeta o por toda Europa que empiece a haber casos de muerte o de efectos perjudiciales, que sea peor ponérsela que no ponérsela. Entonces, yo estoy convencido de que cuando salga, saldrá con la máxima garantía, seguro. Lo cual no quiere decir que haya algún problema puntual, porque un problema puntual con la vacuna siempre puede existir. Tú te puedes poner a tu hijo la vacuna de la rubéola o la parotiditis y la gripe vírica, y hay casos de muerte por vacuna, claro, que hay algún caso, igual que la vacuna para proteger a las niñas del cáncer de cervix, pero es que es imposible el control absoluto de todo. Posiblemente el sistema inmunológico de esa persona que tiene ese efecto secundario tuviese alguna imperfección, es decir, tendríamos que analizar el sistema inmunológico de esa persona que tiene esa complicación tan grave. Entonces, que nadie piense, y eso es un problema importante, controlar la información cuando ocurra eso. Vamos a ver, si se empieza a poner la vacuna y se ve que es eficaz y que la gente no se infecte, que la gente se cura y tal, y que va reduciéndose los ingresos hospitalarios y se va, como pasó con el sarampión, por ejemplo, pues se ha dado un caso en Estados Unidos, en Canadá o en Huelva,
que se ha muerto no sé cuántos días de la vacuna. Pero eso no significa que sea un retraso, no, vamos a ver. Estoy convencido de que cuando salga algo va a salir con las máximas garantías, porque está todo el planeta pendiente de esto. Y hombre, y después una cosa que también, no sé si te está pasando, Manuel, es la paranoia que tenemos de que esto es un invento para sacar dinero de la industria, tal. Sobre eso hay muchísimas teorías. Entonces yo, la verdad que tampoco, ahora, yo creo que no es el momento de analizar esto de dónde vino, cómo vino y nada, simplemente dejar trabajar a la comunidad científica que saldrá la vacuna. Nosotros la población, me pongo como población, es protegernos e intentar con sentido común, pero no puede dejar de vivir. Entonces, yo estaba pensando antes de venir para acá, que puede ser que nos entremos en un estado de alarma global, como ocurrió la primera. ¿Te acuerdas que solamente estaban activos los actividades sociales? Puede ocurrir, pero yo creo que ahora mismo es mucho más inteligente hacerlo con la cabeza fría y pensando las consecuencias económicas y psicológicas y que al final van a provocar consecuencias de salud. O sea, eso es importante, es muy importante. Lo decías antes de comenzar. Es decir, el problema no es solo de salud, sino es de salud, economía y salud. Efectivamente, es que hay que pensar en todo. O sea, que no es fácil la gestión de esto. La gestión política de un problema de esta envergadura no es fácil, porque por un lado te entran ganas de decir, lo cierro todo, ¿qué pasa? Pero por otro lado tienes que saber que hay ahí millones y millones y millones de personas que es que puedes poner la puntilla en miles de negocios, de hostelería, de turismo, de tiendas de ropa, tiendas de esto. Entonces tú dices, eso va a provocar, generar más problemas de salud, porque eso va a agravar otro tipo de enfermedades por descompensación. Es que el estrés, es que no podemos ver que el estrés, ese estrés está relacionado íntimamente con tu propia salud. Es que si yo, es que si yo estoy todo el día estresado del trabajo, no descanso, no veo a mi familia, tal, me va a dar un infarto miocardio, o yo tengo una úlcera de duodeno. O sea que es que el cerebro forma parte de nuestro organismo y es el que manda señales al resto de. Entonces es así. Entonces es muy importante minimizar los daños en la economía, porque al final se va a traducir en empeoramiento de la salud global. Empeoramiento de la salud global. Además nos va a costar mucho más. Además hay otra cosa, es que nos está pasando que por el miedo, por culpa del miedo, hay mucha gente que no va al médico porque por miedo a que lo contagien en el hospital o en el centro de salud, tal, no sé cuánto, y estamos viendo que procesos que a lo mejor eran una apendicitis, pues llegan apendicitis complicadas con peritonitis. Los cardiólogos están viendo infartos muy pasados de rosca. Entonces es lo mismo que tú tengas un infarto y que te afecte a un segmento del músculo cardíaco, a que te afecte a más músculo cardíaco, porque tu capacidad entonces de bombeo después y tu calidad de vida va a ser muy mala. Entonces los cardiólogos están viendo infartos pasados de rosca, porque tú te puedes dar una angina de pecho, te haces un cateterismo, te pones un stent y está nuevo y para durar hasta los 80 años. Es que la medicina, es que yo sinceramente, o sea que el infarto es una cosa grave, es una cosa pero yo sinceramente creo que es una cosa que además es ley de vida, que a todo el mundo le da algún momento algo, porque con el tiempo las arterias se van poniendo más estrechas, se acumulan placas de colesterol, de ateroma. Nosotros vivimos y envejecemos y morimos, como nos enseñaron de chicos. Entonces es así, no podemos. Hay que relajarse. Entonces hay que vivir, hay que ser prudente, hay que concienciar a los jóvenes y después al político decirle que tiene que pensar también en la economía de la sociedad, porque además eso puede generar también tensiones sociales, puede agravar la delincuencia, puede agravar, porque es que la situación y va a ser delicada. Claro, entonces ahora mismo en la situación que estamos, pues yo creo que hay que insistir mucho a la gente en que evite sobre todo eso, las aglomeraciones, los sitios concentrados, concurridos y los sitios cerrados, y las medidas básicas de protección que son la mascarilla, lavarse las manos y ya está. Te quiero preguntar sobre los test, los PCR. Tú has dicho antes que no hay ninguno que dé 100% fiabilidad absoluta. Nada. Y además, tú te puedes hacer un PCR hoy, pero mañana estar contagiado. Quiero decir, hacer test está bien para localizar y ubicar determinados focos o determinadas situaciones, pero tampoco es la panacea. Efectivamente, no hay nada que te dé el 100% que tú tengamos un coronavirus. En primer lugar, las PCR pueden ser falsos negativos, porque has pasado el periodo de ventana, porque
porque resulta que no se ha hecho adecuadamente la técnica por mil motivos, no hay una sensibilidad del 100%. Es más, yo he ingresado enfermos que han dado 2 PCR negativas y después han dado positivas, pero es que incluso te puede dar positivo y sea porque comparte material genético la PCR con otros coronavirus, y entonces el falso positivo. Entonces, la sensibilidad y la especificidad al 100% no existe, evidentemente cada vez se afina más. El test de antígeno rápido, que hay que hacerlo normalmente los primeros 5 o 6 días de la aparición de los síntomas o del contacto estrecho no protegido, digamos, pues tiene una sensibilidad del 92% que debe recordar. Entonces, pues está bien, porque vas a decir, hombre, pues si tú detectas un positivo, pues puede ser un falso positivo, hombre, pero realmente lo que te lleva lo lógico es pensar, bueno, pues por lo menos aislado, 15 días, 10 días, que esté en contacto, no esté en contacto con personas vulnerables y ya está. O sea que es bueno hacer PCR, por supuesto que es bueno hacer PCR y test de antígeno y serológicos después y estudiar cómo va esa población, pero no podemos obsesionarnos con que, oye, que tengo dolor de cabeza, me tengo que hacer una PCR, ¿no? Si tengo que hacer un paracetamol, y aquí... Convivir, o sea, haber tenido a 20 metros a una persona que ha dado positivo, que conoces tú, ¿no? Entonces, yo les tendría que estar haciendo la PCR toda la semana, porque todas las semanas todos los días veo 3 o 4 COVID. Entonces, yo no voy a meter como te compro el palito toda la semana, ni voy a hacer, entonces, yo simplemente me observo a mí mismo, oye, pues a lo resulta que lo he pasado ya, ¿no? Por cierto, antes de ayer me hice un test de anticuerpos por ISA, pero por curiosidad, no por motivo, porque te encuentras bien, ves que y ya está. Entonces hay que desdramatizar, no crear alarma, pero al mismo tiempo mantener la alerta y la precaución, pero no alarmarse. En ese aspecto es muy importante los medios de comunicación, cómo se comportan, claro, y los periodistas. Y no pelearse entre ellos. Oye, aquí tenemos que luchar todos el mismo pero eso también los políticos, ¿eh? No, es común. Si me refería a los políticos, si el problema es el problema del político, que aquí con tal de ganar votos por aquí, ganar votos por allí, tal, y no se dan cuenta que esto es una cosa, esto es como la peste, que afectaba a los reyes, afectaba a los agricultores. No distingue clases sociales. Ni clase social, ni religión, ni sexo, ni nada de nada. Entonces, tienen que luchar todos con el mismo objetivo, que es minimizar los riesgos y que se consiga la vacuna. Y punto. Habrá una tercera y ya está. Se habla de la segunda ola, esto parece yo creo que están haciendo surfing ya dentro de que nada. Esto parece el Palmar. Yo no sé si así es la misma ola. Es la misma ola que salió con el confinamiento. El virus, si no encuentra un huésped, se muere. Si no encuentra esa estructura, un huésped se muere. Realmente yo creo que esta es una enfermedad que va a evolucionar siempre así, en forma de brotes, que cada vez serán más cortos posiblemente, se saldrá la vacuna y al final pues se terminará haciéndose endémico. Yo te digo, es como la peste, que yo creo que desde el siglo XIV no había una situación igual en todo el planeta, pero que no estamos en el siglo XIV, es que la ciencia ha avanzado. Oye, hemos llegado a la Luna y se supone que hemos llegado a la Luna. Entonces, se supone. Entonces, eso parece que eso además que te pones a escuchar y que es Jiménez y te vuelve loco. Pero es verdad que... Escucha también aquí, José Manuel, el código oculto, ya verás tú. Voy a escuchar. Mañana. Entonces yo creo que la solución está en nosotros mismos. Hay que importante transmitir responsabilidad a nuestros hijos y ser conscientes. Si a mí me invitan mañana a un cumpleaños donde yo sé que hay 30 personas en una habitación de aquí, pues no voy, ya está, me quedo fuera, me tomo una cervecita fuera si quieres, charlando contigo, pero no me meto en esa habitación porque la posibilidad de contagio aumenta. Mira, hace poco estuve yo en un concierto de la María de Chambao en Osuna, en las canteras, y bueno, es que la cultura tiene que seguir. También. Es que ahora mismo yo es mucho más importante que nunca apostar por la cultura, por el ocio, por abrir la mente, porque la gente tiene que estar ocupada en algo. Y hay que tratar de, dentro de lo que se pueda, que la vida tiene que seguir, y los humoristas tienen que seguir, y los actores, y tiene que hacerse el cine, y exposiciones, y tiene que seguir el mundo. Hombre, con las limitaciones que te lleva la pandemia, no puedes abrir un campo de fútbol que juegue Sevilla Betis, pues no podrás hacerlo. Pero bueno, hay mucha gente, yo muchas veces pienso, bueno, que ver, todo el mundo preocupado, los jugadores jugando ahí al fútbol, no sé cuánto. Es que no puedes quitarlo todo, tú tienes que mantener ahí las actividades deportivas. Entretener a la gente es importante para que porque psicológicamente vean que su vida... Oye, a mí me alegra muchas veces poner las noticias, hablan un poquito de coronavirus, o mucho, y resulta de pronto, pues mañana se inaugura una exposición en Málaga sobre no sé cuánto. Ves que la vida sigue igual, y que con precaución y con sentido común, pues se puede vivir bien.
y yo creo que se puede, y yo creo que esto se va a ganar seguro. Eso seguro. Entonces ahora mismo lo que nos preocupa, a mí lo que me preocupa sobre todo es la capacidad de asistencial, a tanto estructural, en cuanto al número de camas que tiene Sevilla, su provincia entera, como personal, porque es verdad que los sanitarios estamos más quemados que el ritmo indio. Llevamos muchos años, esto es una cosa crónica en Andalucía, y yo no he venido a hablar de mi situación, me vengo a hablar de coronavirus, pero es verdad que es verdad que inconscientemente te retrotraes. libro no vas a hablar aquí, ¿no? Te retrotraes en el tiempo, porque claro, tenemos una ciudad muy buena, está demostrado, somos el país del mundo que más trasplantes hacemos, ahora mismo... el Virgen de Rocío es un hospital reconocido mundialmente. El Virgen de Rocío es el hospital más grande de España, ocupa un ranking en el top de hospitales que ahora está al octavo, pero estaba al quinto antes, el hospital puntero en muchas cosas. Pero es verdad que esta enfermedad ha puesto manifiesto que no éramos tan perfectos en cuanto a nivel, el número de camas en Andalucía, pues tenemos muy pocas camas de la pública y se está poniendo en evidencia. No sabemos qué va a pasar esto, la verdad, pero es verdad que cuando llegan todos los años, cuando llega la época de la gripe, antes del COVID, antes de la época COVID, pues también se colapsaban las urgencias, porque la gente con la gripe se descompensa, su corazón, su patología o un bronquitis crónico se descompensa, o sea que siempre la urgencia siempre es un punto de colapso de gente. Tú has ido a generar alguna vez y sabes que está aquello lleno de gente, y trauma también, problemas de accidentabilidad, entonces eso ha existido siempre. Entonces pero ha puesto en evidencia la cantidad, la falta de recursos que hay. Es una cosa absurda que el hospital militar, que lo cogió la Consejería de Salud cuando se lo compró al Ministerio de Sanidad, no se hubiese mantenido en el tiempo. Es un pedazo de hospital. Tenía grandes maquinarias además para desarrollar muchísimo. Magnífico. ¿Qué pasa? Se ha dejado tirar, se ha llenado de jaramado, como yo digo, y ahora parece que han empezado una obra para ver no sé cuándo estarán las camas disponibles tanto de planta de UCI, que yo creo que antes de diciembre van a estar porque es una obra gorda. O sea, se ha dejado por el anterior gobierno, y yo no soy de ningún partido político, ninguna ideología, yo creo en las personas y en las cosas que hacen las personas. Entonces yo sé que no es fácil, porque si a todo eso le junta la coyuntura económica, pues es difícil, pero entonces faltan camas desde hace mucho tiempo. Y después el tema de los profesionales, es que los sanitarios en general en Andalucía hemos estado muy maltratados por el sistema, por los políticos desde hace muchos años. Llevo 28 años en Virgen del Rocío, o sea, yo básicamente nací y ya estaba el PSOE, entonces así, y tú igual, ¿verdad? Porque cuando Franco se murió teníamos 15 años, ¿no? 14, ¿no? Dice, en el 75, 9 añitos. Que nosotros, yo crecí en el PSOE, y entonces durante todo ese tiempo, pues, ¿qué pasa? Pues no se han cuidado los médicos, los sueldos en Andalucía son los más bajos de toda España. Y España, con respecto a Europa, es el más bajo en toda Europa después de Grecia. Es que un médico en Inglaterra lo que yo hago gana 150 euros la hora. Nosotros ganamos 25 euros la hora. Entonces, todas esas cosas es muy importante para la salud. Yo siempre decía que lo más importante en salud es el ciudadano. Y yo creo que cada vez me doy cuenta que lo más importante en la salud no es el ciudadano. Es cuidar a los profesionales sanitarios. Tú tienes que tener a los profesionales sanitarios motivados, con ganas, que no pierdan esa vocación con la que empiezan, porque la medicina es muy bonita y la enfermería. Pero ¿qué pasa? Es complicado desmotivarse, porque cuando tú llegas a tu casa y te das cuenta de que tienes pruebas para llegar a fin de mes, que le pasa a mucha gente, aunque parezca absurdo, ha sido así siempre. Entonces tienes que tener al profesional motivado para que no pierda la alerta ante síntomas que pueden ser banales, pero no son tan banales. O sea, cuando uno ya tiene como yo, que llevo tantos años viendo enfermos, yo veo la enfermedad de frente. Pero si estoy agobiado por esto, por otro, por problemas económicos, por no sé cuánto, porque mi contrato, llevo 15 años de interino en el hospital y todavía tengo la plaza, y ahora resulta más hacer un contrato de 3 meses, todo eso hace que la gente pierda vocación, y un médico sin vocación es para nada. Un médico sin vocación es para nada, porque es igual que los maestros, igual que un buen maestro, fíjate que un buen maestro, la función social que hace es que hace que tú seas abogado, que yo sea médico, que tú te entusiasmes por algo. O sea, orgullosos estamos de los profesores que tuvimos. Hombre, tuvimos en Altair unos profesores magníficos y que se daban cuenta de cuál, y incluso tú te das cuenta del alumno que tiene ese es bueno para algo y lo potencia, ¿no? Que es bueno para la historia, para la geografía. Era otra época también. Era otra época, ha cambiado mucho. Época, cuando nosotros estudiábamos era otra época, ha cambiado mucho. Bueno, nos vamos a tener que ir despidiendo. Esto es una maravilla, es un placer seguir y seguiríamos, y lo hemos invitado para que tenga un programa aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme, y yo encantado de venir a
ha echado la mano para que la gente esté sí. más contenta. Es importante, es importante. Yo destacaría, bueno, José Manuel, ¿qué destacarías tú antes de que yo termine un poco dando? José Manuel, hay que hacer el amor más. Sí, Es muy importante. eso. Porque cuando tú haces el amor liberas endorfinas y las arterias se dilatan. Quedas más contento. Y te relajas tu sistema inmune. Es que todo influye en el sistema inmune. Que hacer amor es ir a ver con tu mujer una película. Después ya te entra el vino y lo demás, pero bueno. Pues sí, la verdad, ser felices. Ser felices. Yo creo que la felicidad es lo más, y por eso es importante cuidar la economía. Eso esta casa lo lleva Gala, ¿eh? ¿Eh? El hacer a la gente feliz. Claro, importante. Esta casa, y con la verdad por delante. Sí. No, yo eso es una cosa que también me llama la atención cuando los actores, los políticos esconden los datos, no hay transparencia. Digo, hay que contar la verdad, porque la gente se entera mejor. Y lo que se trata es que la gente se entere para que funcionen las cosas mejores. No se puede ocultar los datos de, no sé, en mi opinión, vamos. Y tener sentido común. tener sentido común. En este momento Es muy importante. es fundamental tener sentido común. Sí. Javier, Pues, muchísimas gracias. muchas gracias a Javier ustedes. Pérez Caracuel, Muchas gracias a ustedes. doctor en medicina, que está al pie del cañón ahí defendiendo la vida de la gente que está pasándolo mal y que bueno, nos ha dado unos consejos fantásticos para ir hacia adelante y para que las personas tomen en consideración que lo primero es ser feliz y hay que aprender a convivir con el virus. Sí. Hay que aprender a convivir con él. Y así es, y lo vamos a ganar. Seguro que vamos a ganar. José Manuel, Muchas gracias. muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Pues Es nada. un placer estar aquí y conocer al doctor. Seguiremos trabajando, seguiremos funcionando, seguiremos haciendo cosas y ayudando a la gente, que como bien dices tú, en esta casa es algo que se lleva a gala. Muy bien. Esto es Justicia para Todos, un programa patrocinado por Isvilex Abogados, un programa de Elite Radiovisión que pueden seguir a través del 100.8 de la FM, a través de nuestro canal de YouTube, de nuestro canal de Facebook y a través de nuestra página web www.eliteradiovision.com. Muchas gracias a todos por su atención y hasta el próximo día. Adiós.